de lo que es hoy la ciudad colonial, la ciudad colonial. A una esquina los redujo, tuvo que limitarse y no pudo avanzar por la valentía, el arrojo y la determinación de ese puñadito de hombres. También participaron mujeres, que tuvo el coraje de enfrentarlo y decirle: aquí no, otra intervención. ¿Y por qué yo le digo que todavía no está escrito en toda su extensión? Busquen en cualquier libro de historia de la República Dominicana el aporte de la Revolución de Abril. ¿Cuáles han sido los aportes más significativos? Y no se lo destacan. No se lo destacan. Aporte, les voy a mencionar. Primer aporte, unificación del pueblo dominicano. Prácticamente el país se unió, abrazó la revolución. Aportes más significativos. Vencer al ejército más poderoso del mundo. Lo que pasa es que eso no se puede decir ante la situación, la coyuntura que se vivía en ese momento. Estados Unidos vino aquí porque temía que se formara otra Cuba. Temía esa parte. Y lamentablemente el pueblo que no conoce esa historia está condenado a repetirla, y por eso en una situación específica que se está dando en la región, yo le he manifestado mi punto de vista, independientemente de la coyuntura, de que si se cometieron irregularidades. Señores, Estados Unidos dirige su proceso. Y en ese momento, en 1965, estaba dirigiendo un proceso. Claro, jamás lo apoyaría. Y si hubiese tenido la oportunidad de haber nacido en ese tiempo, estuviera con los revolucionarios. Conozco a bastantes hombres que formaron parte y que hoy colocaron su vida en favor del país, a quienes le tributo respeto, consideración y toda la negación que de mi parte puedan tener. Claro que sí. Pero no lo hemos reconocido en su justa dimensión a esos héroes, y también a muchas heroínas, también, muchas, porque cada mujer que se quedó sola con la responsabilidad de la casa, cuidando a su muchacho, y el marido tirando tiros ahí en esa zona colonial, hizo su aporte. Entonces vamos a reconocerlo todo. Ahora, históricamente, ¿qué pasó? Bueno, muchas cosas no se consiguieron de lo que se pedía. Sí se consiguió el respeto a la soberanía dominicana, y en favor de la historia de la República Dominicana, lo que no está escrito es que a partir de 1965 se pararon los golpes de Estado en la República Dominicana. Ese es el mayor aporte. Además, lógicamente, del restablecimiento del orden institucional, social, el orden político, de haber la victoria de ese movimiento cívico-militar ante más de 33,000 marines. Pero el mayor aporte, el legado de 1965, es que a partir de ahí, aquí no se ha producido un golpe de Estado más. Se pararon. Y lo que se vivió antes de 1965 no era nada de estabilidad. De hecho, los gobiernos en la República Dominicana, los gobiernos en el país, apenas
duraban 2 años. Por mucho tiempo se mantuvo eso así, y era por la misma inestabilidad política que vivía el país. Pero ese es el mayor aporte, y ningún libro de historia recoge eso. Ningún libro de historia lo recoge. Hoy se produjeron varias actividades para recordar este 53 aniversario. Ojalá se pueda reconocer en la justa dimensión el valor, el arrojo y el aporte que hicieron estos civiles y militares en 1965. Pero es una fecha que no podemos olvidar. Es una fecha que tenemos que tenerla bien pendiente y de la cual debemos sentirnos orgullosos. Debemos sentirnos orgullosos. Ya posteriormente, en otro abril, pero de 1984, ya para entonces sí era un mozalbete, ya estaba, ocurrían algunas cosas, vagamente recuerdo otras, ya más o menos podía hilvanar algunas ideas, pero en 1984 se produjo, tras el retorno de una Semana Santa, y por eso siempre ustedes me ven que en abril yo digo el abril de mis amores, que no me gusta en la Semana Santa, porque cada Semana Santa, fíjense que ustedes van a ver militares apostados en cada puente de entrada a la capital. Es porque todavía los gobiernos no han superado eso. Ese efecto sorpresa que se dio con una poblada, que todo ese movimiento inició el 23, 24, que estalló, y el 25, y los muertos todavía no están contabilizados. Oficialmente la verdad no ha salido de la cantidad de muertos de esa poblada de 1984. Se produjo una receta del Fondo Monetario Internacional que a la sazón fue muy cuestionada, y yo debo decir que la historia se encarga de acomodar cada cosa. Eso fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Señores, independientemente de lo ocurrido, ustedes sabían que la decisión adoptada por ese gobierno era lo correcto. A partir de entonces se sanearon las cuentas de la República Dominicana. Eso era lo correcto. Lo que pasa es que estaba el ambiente de la Guerra Fría, estaba la parte política y una serie de situaciones que el Fondo Monetario no era comprendido. Porque el Fondo Monetario era como una especie de lobo, que nadie quería tenerlo cerca al Fondo Monetario Internacional. Y de verdad que se cometieron muchos excesos, mucha gente murió, todavía mucha gente no fue recuperado los cuerpos, familias no recuperaron cuerpos de víctimas, y esa poblada tampoco se puede olvidar. Tampoco se puede olvidar. Y como que hay un presente con situaciones como muy parecidas. Por eso les digo, no se pueden olvidar situaciones como esta. Gente que está comparando lo de Nicaragua, yo les estoy diciendo, mirémonos en el espejo de Nicaragua. Porque las imposiciones no son buenas. No son buenas. Bien, así iniciamos lo de hoy. Vamos a nuestra primera pausa. Vemos un boletín de noticias, retorno a propósito de abril. Vamos a hablar de otras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, solo que ahora el ambiente es otro. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos aquí. Gracias por esperarnos. Miren, les decía que el Fondo Monetario Internacional ha dado unas recetas al país
El país tiene acuerdos con el fondo, un acuerdo de 2 años, y ha cumplido con su acuerdo, una revisión técnica de parte del Fondo Monetario Internacional. Es una especie de, vamos a llamarle, de auditoría al desempeño económico, a las finanzas, al desenvolvimiento de la economía del país durante un año. Una especie como de ver, ¿verdad? ¿Cómo vamos marchando? ¿Qué pasa con esto? Que yo digo, bueno, primero tengo que decir que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, como mucha gente le conoce, es un organismo crediticio que le presta a los países, que invierte como usted va a un banco, una entidad bancaria, de la que sea de su preferencia, y usted coge un préstamo. ¿Qué usted le tiene que dar al banco? Garantía. Ya. Garantía, inmuebles, o buscarse un garante, qué sé yo. Bueno. ¿Qué garantía necesita el fondo? Bueno, tener control de las finanzas, que usted pague una cuota, el país tiene que pagar una cuota anual, para ser parte del fondo y tener acceso a dinero. A dinero. ¿Y qué pasa con esto? Que cada vez que el fondo le presta dinero, en este caso tenemos mucho tiempo que no le cogemos prestado al fondo, pero sí nos hacen un acuerdo de monitoreo y nos da consejos y cosas, que yo digo que esos cuartos, bueno, el Estado quizás porque paga su cuota, quizás lo está aprovechando, pero para mí, la receta que da el fondo la puede dar cualquier economista de la República Dominicana. Yo he dado recetas. Ustedes me disculpan la modestia, pero he dado recetas y no soy economista. He dado consejos y no soy economista. Aquí mismo le he dado yo consejos. Pero aquí tenemos los economistas calificados y miren, con el nivel. Lo que está diciendo el fondo no es nada contrario a lo que varios economistas han dicho. De una u otra manera han caído en lo mismo. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional ha dicho, por ejemplo, que la economía de la República Dominicana este 2018 crecerá un 5.5% y que el déficit de la balanza de pago se va a ampliar. O sea, eso es en los niveles históricos que se va a ampliar. Las deudas que tenemos, eso es lo que está diciendo, por el alza del petróleo y las demandas internas. Alza de petróleo y demandas internas. Dos factores que no manejamos, que están sujetos al orden internacional, al mercado internacional. Petróleo, no producimos petróleo, pero tampoco estamos buscando algunas alternativas que podamos utilizar como sustituto en un tiempo razonable. No le estamos buscando, ni nos ha interesado tampoco esa parte. Al menos no conozco yo de ningún proyecto con esa perspectiva. No lo conozco. ¿Qué más está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Está recomendando que el país, la República Dominicana o el gobierno aplique ajustes y que estos ajustes deben tomar en cuenta los impactos, por ejemplo, como el crecimiento, la pobreza. Cuando habla de crecimiento es esa proyección que se hace anualmente del crecimiento de la economía, la pobreza, el nivel de pobreza que tenemos en la República Dominicana y la desigualdad, que no es lo mismo que pobreza. Porque hay una pobreza extrema, pero una desigualdad es otra cosa.
es otra cosa. ¿Qué más está recomendando el Fondo Monetario Internacional? Está recomendando acciones encaminadas a ser suficientes para hacerle frente a las presiones estructurales del gasto. En resumen, gasten menos, le está diciendo al gobierno. Inviertan más, por ejemplo, pero gasten menos. Es controlar el gasto. En pocas palabras, eso es lo que le está diciendo. Lo que pasa es que el Fondo Monetario y los técnicos utilizan su lenguaje. Gasten menos. No lo dicen así. Yo se lo digo así para que todos entendamos. Gasten menos. Controlen el gasto. Y miren que se han aplicado 800 medidas. ¿Tú sabes cuál es el número, Milton, verdad? 800, ¿verdad? Bueno, ¿tú sabes cuál es el número, verdad? Y todos ustedes saben cuál es el número. 800 medidas para controlar el gasto. Y sigue allá arriba. Mucho más arriba que mi hombro. Allá arriba, mucho más arriba que mi cabeza. Mucho más arriba que lo que ustedes están viendo en la pantalla. Allá ya siguen los gastos. ¿Y qué le hemos recomendado? Bueno, humildemente hemos hecho algunas recomendaciones sin ser economista. Y siempre lo he dicho que yo no sé de economía nada. Nada. Pero hemos recomendado que el que gaste 20,000 pesos es el máximo que puede tener un funcionario. Solamente el teléfono. Estándar. 20,000. El que gaste más lo paga de su salario. Se acabó, usted verá que todo el mundo se controla. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Combustible, bueno, dependiendo la cartera, dependiendo, ¿verdad? El desempeño que tenga esa dependencia, bueno, usted le asigna X cantidad. Señores, hay que andar mucho para gastar 40,000 pesos de combustible al mes. ¿Cuántas veces canta el país? Digo yo, no sé. 40,000 pesos, pero eso es mucho dinero. Hay que andar este país ¿cuántas veces? En un mes. Para gastarlo, ¿verdad? Para justificarlo. Porque un funcionario no puede apagar su vehículo, que por cierto, son vehículos no utilitarios, sino vehículos de alto cilindraje, de un alto consumo, y ¿por qué no lo apagan? Si está en un restaurante, por ejemplo. No, quítenlo de restaurante, porque no quiero ser odioso. Quítenlo de restaurante. Si está en su oficina o está en una diligencia propia de sus funciones, en otra dependencia, pero ¿por qué no apagar el vehículo? Porque el funcionario lo necesita aclimatado para cuando él retorne por el calor. Bueno, pero si está haciendo mucho calor, no use esta cuestión, que esto da mucho calor, ¿verdad? Use, ¿cómo que se llama ese asunto? La chacabana. Muy bonita. Y es una prenda nuestra. La chacabana es nuestra. De aquí se la llevaron a Cuba y Cuba fue el país que le dio el valor a la chacabana. No la República, miren cómo son las cosas. Cuba sí le dio la importancia. Y mucha gente cree que la chacabana es cubana. No, la chacabana es de aquí, de República Dominicana. Por ejemplo, use chacabana, no tiene que usar esta cuestión que da mucho calor. El vehículo lo pueden apagar, cuando usted retorne, lo prenden. Estoy, qué sé yo, divagando, mencionando cosas que pueden ahorrar. ¿Por qué las luces, todas las luces de las dependencias públicas, la mayoría de las dependencias dejan la totalidad de las luces del edificio encendidas? ¿Por qué si no se usa en la noche? ¿Por qué? El papel, por ejemplo, no se recicla en las oficinas públicas. Papel reciclado, digo yo, para bajar gastos. Son algunas ideas. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el fondo. El fondo está dando su consejo. Un consejo de ajuste fiscal. Entre esos consejos dice el Fondo Monetario, el odioso fondo que antes la gente lo veía como el lobo, ¿verdad? Sobre todo en 1984. Primero, tomar medidas concretas para reformar
el sector eléctrico. ¿De qué yo le estaba hablando? De electricidad. El sector eléctrico. Ok. El Estado, ¿qué vamos a hacer con Punta Catalina? ¿Cuál será a partir de la entrada en vigencia de Punta Catalina? ¿Cómo nos vamos a manejar? Porque todavía no se ha firmado el pacto eléctrico. No se ha firmado. ¿Cómo nos vamos a manejar en este país? Bueno, esta es la regla de juego. Punta Catalina del Estado. No pueden vender esa planta. Esa planta ha costado mucho cuarto. Ha costado de crédito. Ha costado de todo. De todo, de todo, de todo. Bueno, pues no se va a vender Punta Catalina. Ahora, el generador que no me cumpla con mi contrato, le prendo a Punta Catalina. Y San se acabó. Y la pongo a funcionar en la potencia que está a máxima potencia y quédese con su luz. Por ejemplo, son medidas que hay que tomar. Estas son las reglas de juego. Consenso, vamos a consensuar, sí, pero estas son las reglas de juego que yo tengo. Y vamos a echar esto para adelante. ¿Qué otra recomendación? Ampliar la base tributaria. Ampliar la base tributaria. Miren, uno de los graves problemas de la República Dominicana es la base tributaria. La mayoría de los economistas del gobierno dicen que es muy baja la base tributaria. Es lo que se paga en impuestos en el país. Cuando habla de ampliar la base tributaria, ¿ustedes saben a qué se está refiriendo? A crear nuevos impuestos o a aumentar lo que ya están establecidos. Es a eso que se está refiriendo. Pero nosotros tenemos una realidad. No podemos ampliar la base tributaria en el conocimiento mínimo, humilde que tengo de economía, cuando en este país el 70% del empleado gana menos de 15,000 pesos. No puede gastar quien no gana para gastar. Tan sencillo. El Estado todavía, el propio Estado dominicano está pagando salarios de miseria, de 5,000 pesos, por Dios. El Estado. Y no hay manera, y esa es una realidad, y siempre he tenido esa crítica al presidente Medina, no hay manera de decirle al presidente Medina que hay que aumentar los salarios. El presidente Medina no entiende esa parte. Y eso que el presidente dijo que cómo podía vivir una persona con 10,000 pesos. ¿Me están entendiendo? Que cómo podía vivir. ¿Qué más está diciendo? Bueno, racionalizar los incentivos y las exenciones. Hace rato estamos diciendo que las exenciones debieron revisarse. Los incentivos que da el Estado hay que revisarlos. ¿Cuáles son los incentivos? Bueno, Luz viene, tiene una empresa que se va a instalar en la República Dominicana, el Estado le da el combustible. Sí, está bien, yo sé que tengo que hacer un aporte para que tú te instales porque tú me estás dando X cantidad de empleo, tú me vas a generar tanto de riqueza, pero no te puedo dar 100,000 galones de combustible mensuales. Tengo que buscar otra manera, pero 100,000 galones de combustible, eso hay que revisarlo. Y no a todo el mundo se le puede dar tampoco. Por ejemplo, esos son parte de los incentivos. Y bueno, habla de racionalizar el gasto, lo que le decía, el gasto ineficiente, el gasto que no son necesarios. Aumentar la inversión pública, o sea, eso significa construir más obras que puedan crear un efecto multiplicador de generar riqueza. Porque cada vez que usted que se construye una obra, bueno, ¿cuántas fondas se instalan? ¿Cuántas ferreterías le despachan material? ¿Cuántos hombres trabajan ahí? Y así por el estilo. Así por el estilo. Y bueno, aumentar el gasto social. Y lo del gasto social, yo ahí le abro unas comillas y lo encierro en una comilla. ¿Por qué? Porque lo del gasto social tiene que ser focalizado. Que nadie ha salido de la pobreza a través de la inversión que se hace en la parte social. Y es necesario, pero focalizado. Es necesario. Dígame bien, porque para mí puede ser cómodo, en mi cómoda posición,
yo tengo mi tele caliente segura, vamos a llamarle así, ¿verdad? Hay gente que no la tiene y esa es la verdad. Ahora, hay gente que hace uso de una tarjeta Solidaridad que no la necesita. Que no la necesita. Y estoy citando uno de los beneficios en la parte social, que no la necesita. Entonces, por eso hablo de focalizarlo. Y sí, hay que mejorar, pero también hay que pasarle un balance. ¿Quién ha salido de la pobreza recibiendo dádivas? ¿Ha salido alguien? Que me lo señalen. Entonces, para yo decir, bueno, me callo, no hablo de eso. Pero esas son parte de las recomendaciones que hace el fondo. Insisto, nada que un economista dominicano no le haya dicho, que otros que no son economistas, en mi caso, no le haya dicho. Pero bueno, ahí están las sugerencias, a ver si le hacen caso. Miren, yo quiero presentar unos videos. Un primer video de una situación que ocurrió con Luis Acosta Moreta. Luis Acosta Moreta es una persona a quien yo le tengo un gran aprecio y a quien considero mi amigo. Y ocurrió algo, una situación que vamos a llamarlo un incidente, un pequeño incidente en el banco de reservas de la avenida Independencia, y que Luis, en un gesto de responsabilidad, ha querido aclarar. Pero primero yo quiero presentar el primer video del incidente que fue puesto a circular, y también quiero presentar la aclaración que hace Luis Acosta Moreta. Vámonos con el video número 1, que es el video donde ocurrió el pequeño incidente. Adelante. No, sí, que son de Boca, coño. Ahí viene que hace fila. ¿Cuál es la encargada del personal aquí? Acosta tiene que hacer su fila, don. Pero, la forma de ella le dirigirse a uno. Tiene que Yo le he hacer, preguntado si a usted se acabó y yo me vino con una... es lo que tiene que hacer su fila. No vengas ahí, ella tiene razón, es que tiene que hacer su fila. ¿Qué candidato el carajo? ¿Ya se acabó eso? ¿Ya? ¿Se acabó? No, porque es funcionario, no puede hacer la fila. Bueno, ese es el primer video. Ahora coloquen el segundo, que fue una aclaración que ayer mismo, eso ocurrió ayer, hizo Luis Acosta Moreta, presidente de la UDC, pero además director de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, y que yo quiero que él mismo dé su explicación ante lo acontecido, porque mucha gente sabe cómo actúa Luis Acosta Moreta. Yo creo que esto es un gesto de responsabilidad, dar la cara y aclarar una situación que ocurrió en esa entidad bancaria. Adelante. Buenas noches. Perdone que le ocupe de su tiempo, pero quiero dar mi versión para aclarar una situación que está en las redes. Hoy, a las 3 de la tarde, me apersoné al banco de reserva frente a la lotería, y por mi condición de discapacitado de una pierna, la seguridad me puso en la fila de los discapacitados. Estoy parado, hay un señor en la ventanilla que ha acabado, pero que dura un tiempo parado ahí, y yo le pregunto que si acabó. Entonces la cajera me dice: despéguese de ese señor, que usted está muy cerca de él. Yo le pregunto que esas no son formas de dirigirse a un cliente. Entonces del frente hay un señor que dice que yo soy un funcionario, que yo soy un político, que haga mi fila, y yo le explico que estoy en la fila porque la seguridad
me puso en esa fila de discapacitados. Y me dice que no, que él me ven haciendo campaña, que para hacer campaña yo camino bien, pero para venir a un banco estoy discapacitado. Entonces yo le explico que tengo un problema en la pierna. Y me dice, no importa, te voy a grabar y te voy a subir a las redes. Y yo le contesto, yo no cojo chantaje, puedes hacer con eso lo que te dé la gana, súbelo. Entonces, en vista que me han llamado diferentes dirigentes del partido y ciudadanos comunes y corrientes, diciéndome que ese no soy yo el que está diciendo en las redes, estoy haciendo ese aclarando al país sobre mi vida, que todos la conocen. Estaba en esa fila por mi problema de discapacidad, que tengo 3 años con esta pierna, que no puedo caminar. El de seguridad me ve cojeando y me pone en esa fila, y eso, de ahí arranca ese incidente. Muchas gracias y buenas noches. Como les decía, eso fue anoche. Miren, yo sé del nivel de irritación que hay de la población. Miren, hay un nivel de irritación con la parte de funcionarios. Ahora, en el caso de Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, como le conoce, yo les voy a decir que es el funcionario quizás más atípico que pueda tener este gobierno. El más atípico. Lo primero es que Luis no manda, él va. Como funcionario, si hubiese querido hacer gala de ser funcionario, manda a una de las personas que trabaja con él, al banco, y no va él. Él no va. Él no manda, él va. Y lo segundo es que él no está hablando mentira. Esa es una realidad. Luis tiene poco más de 3 años con una situación en su pierna derecha que le impide estar parado por mucho tiempo. De hecho, una de las recomendaciones que le han hecho los médicos es que guarde reposo, y ese no le hace caso a nadie a nivel de reposo. Luis es un necio. Cuando le han dicho que él hace actividades, quizás la gente entienda que él está haciendo actividades. Luis se para solamente a hacer algunas cositas. Esa es la realidad. Y yo quise mostrar las dos cosas, los dos videos, para que la gente tenga la idea clara de lo acontecido. Y yo felicito a Luis por hacer la aclaración y quizás hacerle el llamado a la gente a que tenga un poquito más de comedimiento a la hora de juzgar y evaluar, porque no todo el mundo es igual. Es lo único que le voy a decir. Pongan los teléfonos, vamos a recibir un par de llamadas. Vamos a recibir un par de llamadas antes de irnos. Por favor, los teléfonos, el 809-732-8571. También el 1-809-200-0151 desde provincia, municipio, para comunicarse con nosotros. Vamos a ver qué me dice Mercedes, que está aquí a través de WhatsApp. Vamos a ver. Oye, Daniel, hasta mi entender, ese señor es una de las personas más asequibles al pueblo y que lo he visto con su actitud de siempre ayudar. Quizás de verdad tenga su problema en la pierna y como nadie lo sabía, la gente actuó así. Pero a ese banco de reserva no se puede ir. Yo no te dije que duré 2 horas y ellos llamando a gente que acababan de llegar y que le pasaban una cédula. Ok, vamos a dejarlo ahí. Vámonos con esta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, de San Cristóbal. San Cristóbal, ¿cómo estás? Rapidito, dígame. Buenas tardes, de San Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues fíjate bien, hoy es 24 de abril. Ajá, ajá. Pero ¿qué pasa? Que la gente no se ha dado cuenta que lo que es el 24 de abril, que es que hay otro, ya hay gobierno o estado después del 24 de abril. Pero fíjate bien, hoy también se entregó un documento en la Cámara de Diputados donde está reclamando porque se creó Fotecón. Fotecón es
el fondo de pensiones para los trabajadores de la construcción. Ajá. Bueno, se me cayó. Déjame tomar esta. Se me cayó. Disculpe que se cayó. Sí, buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, un saludo especial para ti. En este día, 24 de abril, Sí. un día histórico, Ajá. quiero reconocer la gallardía y el arrojo del comandante Francisco Alberto Camaño Deñó. Sí, y aprove... en esa heroica lucha Ajá. en favor de la vuelta a la constitucionalidad. Y es efectivamente lo que tú decías, Daniel. Ajá. Después de 1965, aquí cesaron los golpes de Estado y el pueblo dominicano, yo creo que hay que recordarle eso a las nuevas generaciones que están subiendo, porque habemos muchos, tal vez de los de la generación. Ay, se me cortó, Josefina. Vámonos con esta llamada. Buenas tardes. Hola, Daniel. Hey, líder, ¿qué tal? Me dice Mercedes. Daniel, yo quiero que usted me permita hacer un llamado a los moradores del Sánchez Quisqueya. Ajá. Usted sabe, tenemos aquí un club que se llama Metropolitano, Sí. mejor conocido como los Picapiedras. Está abandonado. Sí, donde practica el sobor y ahora se está diciendo, ha venido varias gente a mi casa a decirme que se le quiere ceder la otra parte de los terrenos que haya un señor para la práctica del fútbol. O sea que se va a coger prácticamente toda el área social y No. llamar a que los moradores de Sánchez se pongan en alerta a la Junta de Vecinos. Sí, la Junta de Vecinos tiene que estar atenta. Si le conviene, bueno, pero si la Junta votó que sí, perfecto. Si no... Yo creo que la Junta Directiva es cogida por 10 personas solamente. Bueno. No, puede ser. No puede ser, no puede ser. Le pongo después, luego, Daniel. Ok, un abrazo. Muchas gracias. Ok. Bueno, aquí está Mercedes. Esta es Mercedes, la de la Victoria. Me dice, cierto, ese señor es muy humilde. Está hablando de Luis Acosta Moreta. Ahora hay que volver a pelear, pero como en 1844. Ay, no, Mercedes. Ay, no. Mire, Del Socorro Suárez está aquí. Me dice Del Socorro, Daniel, lo que pasa es que la adversión a los funcionarios es tan grande que pagan justo por pescadores, pero él es buena gente y no tiene aceite de funcionario. Ay, mi amiga Toli Duval está por aquí, también un abrazo para ella. Odilis Cordero me está saludando y Odilis está allá en la ciudad de Nueva York, así que un abrazo para ella, tanto para Odilis, para Toli y para Del Socorro Suero. Señores, terminamos por hoy. Mañana, compromiso con todos ustedes. El defensor viene a continuación. Nosotros nos apartamos, así que pásenla bien. Mañana nos juntamos nuevamente.